Isaías capítulo 40, versículos 12 al 17. Si lo han encontrado, ¿me confirman? Amén. Vamos entonces a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén. El Señor nos dé su gracia. Hermano, vemos en la palabra del Señor cómo Dios, ¿cierto?, se muestra, se revela. Pero, hermano, hay un problema, hermano, que no es problema para Dios, pero para nosotros lo es. Y es, hermano, lo limitada que es nuestra comprensión de las cosas, ¿cierto? El Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si te he hablado de las cosas terrenales y no las comprendes, ¿cómo, dice, te hablaré de las cosas celestiales? Hay, hermano, un problema en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder tener una comprensión de cosas que no hemos visto, de cosas que están fuera, ¿cierto?, de nuestro alcance. Bendito sea el nombre del Señor. Fuera de nuestro conocimiento y que van más allá de nuestra lógica. Bendito sea el nombre del Señor. Van más allá de la manera en que nosotros, ¿cierto?, pensamos las cosas. Y ahí, mi hermano, se produce el problema de, diciéndole de manera simple, como alguien le dijera a otro, ¿cierto?, ¿cómo te explico esto? ¿Cómo te lo explico? Tengo la dificultad de explicarte la situación, tengo dificultad para explicarte esto porque no sé cómo traerlo a tu entendimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto, mi hermano, cuando los profetas, ¿cierto?, hablaban en nombre del Señor, ellos comunicaban, ¿cierto?, el mensaje de Dios. Ellos comunicaban la palabra de Dios y comunicaban lo que el Señor quería decir. Sin embargo, ellos hablaban en un lenguaje que podía ser comprendido y trataban de alguna manera de aterrizar, por decirlo así, estas cosas que son demasiado grandes para nosotros los seres humanos. Trataban de aterrizarlo, ¿cierto?, al entendimiento humano. Y en ese proceso, hermano, hay muchas cosas que ellos explicaron, bendito sea el nombre del Señor, que trataron de dar a entender, pero que no significa, hermano, que sean realmente así, sino, hermano, que es la forma de dar a entender al hombre las cosas. ¿Cómo un hombre finito, ¿cierto?, como nosotros, podemos dar a entender lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Él? ¿Cómo yo le explico a un hombre finito, ¿cierto?, que Dios está en el cielo, pero está en todo lugar y que también puede habitar en el corazón del hombre? ¿Cómo puede entender un hombre eso si nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a lo físico, a lo que vemos? Entonces hay personas que se imaginan, ¿cierto?, a Dios como un gigante, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y a lo mejor algún niño pensará y dirá, ¿cierto?, si Dios nos escucha todo, tiene que tener una oreja así, ¿cierto?, gigante. Mi suegra a veces, ella nos cuenta que mi hermana Elsa, que ella pensaba eso, ¿cierto?, que la oreja de Dios debía ser muy grande para poder escucharnos todos. Porque el hombre, ¿cierto?, la mente del hombre tiene un
conocimiento limitado. Nosotros sabemos y conocemos las cosas que hemos visto, pero lo que no vemos no tenemos la capacidad de comprenderlo. Entonces, hermano, en algunas partes de la Biblia nosotros vemos que a Dios se lo presenta como si fuera, ¿cierto?, alguien o una persona muy grande para que nosotros podamos entenderlo. Pero nosotros al mismo tiempo sabemos que Dios no tiene el cuerpo físico. Dice el Señor, dice que Dios es espíritu, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, Dios nos bendiga. Entonces, no tiene un cuerpo físico porque no tiene la limitación que nosotros tenemos. No tiene medida, como lo conversábamos, ¿cierto? Entonces nosotros tratamos de entender, de comprender a Dios, y muchas veces, hermano, como personas caemos en el error de acercarlo para poder entenderlo, pero lo achicamos. Cuando nosotros tratamos de acercar a Dios a nosotros, a nuestra comprensión, terminamos achicándolo, haciéndolo banal, ¿cierto? Como nosotros. Hace un tiempo atrás vi una película, no sé si alguien la habrá visto, una comedia que se llama Todopoderoso. Alguien la habrá visto por ahí, ¿cierto? Jim Carrey, el actor. Y en un momento, esta película, por supuesto, es una comedia, es una representación, pero es para que usted entienda cómo muchas veces la mente humana trata de entender, ¿cierto?, a Dios, o cómo se imagina que es la grandeza de Dios. En esta película, ¿cierto?, Dios supuestamente se toma vacaciones, y como este hombre se quejaba tanto de la vida y de todas las cosas que le pasaban, le dice, bueno, hazte cargo tú, yo te dejo los poderes, todo, ¿cierto? Y de repente, una de las primeras cosas que le pasan a él es que empieza a escuchar muchas voces. Y se empieza como a volver loco. Y de repente él entiende de que esas muchas voces eran la gente que estaba orando y que estaba escuchando las oraciones al mismo tiempo. Entonces se le ocurre una idea y dice, voy a reducir eso a un correo electrónico. Y empieza a recibir los correos electrónicos y empieza a contestarlos. Entonces vemos cómo la mente humana, ¿cierto?, trata de imaginarse cómo será eso, de que Dios nos escucha a todos, por ejemplo, de que Dios escucha, ¿cierto?, las oraciones de cada uno de nosotros al mismo tiempo, y como uno, hermano, a mí me pasa a veces, ¿cierto?, y estoy conversando con alguien está prendida la tele, está prendida la radio, y mi mente así como que trata de partirse en tres, porque no, trata de captar las tres cosas, no me puedo abstraer, y me confunde, me hago un cocho. Imagínense, uno se pone, ¿cierto?, en la situación y dice, Dios no se confundirá. No, Él no se confunde. Nosotros no lo podemos entender porque para nosotros no es algo normal. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no tenemos la capacidad que Dios tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros no tenemos, ¿cierto?, la grandeza, el poder que Dios tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Estamos limitados para ciertas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Pero el Señor no tiene ese límite. Por lo tanto, puede escuchar la oración de muchas personas y de muchos pueblos a una misma vez. Y puede estar presente en muchos lugares a la misma vez. Y puede estar en un mismo rato, hermano, gozando con lo que se gozan. Y puede también estar en medio de la angustia de un condenado a muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Es algo, hermano, que nosotros no podemos entenderlo. Isaías, ¿cierto?, trata de comunicarlo, trata de ejemplificarlo de una manera sencilla, ¿cierto? Y dice, ¿quién midió, dice, las aguas con el hueco de su mano? Para que nosotros entendamos lo grande que es Dios. Es como si todas las aguas del planeta cubieran, ¿cierto?, en el hueco de la mano de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Y los cielos, dice, con su palmo, con 3 dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Yo me acuerdo, no sé si alguien se acordará, no sé si todavía se hace en alguna parte de Chile, pero yo me acuerdo cuando era niño y a veces acompañaba a mi mamá a comprar un almacén y el almacenero tenía sacos de cosas. Tenía el saco de harina, tenía el saco, no estaban en paquete, ¿cierto? Tenía el saco de azúcar, todo así en saco.
Entonces me acuerdo que mi mamá a veces no compraba kilo, compraba medio, compraba cuarto, ¿cierto? Y los sacos tenían una puruña que le llamamos nosotros, no sé si se llamará una puruña, ¿cierto? Que era como una cucharita gigante, ¿verdad? Y el almacenero venía así, pescaba con papel craft, ¿cierto? Esto es extraño a los niños, no se entiende ya. Yo los veo con las caras así de preguntas gigantes. Y lo echaba, ¿cierto?, a un papel craft, lo ponía sobre la mesa y si daba, ¿cierto?, hacía el moñito y listo, eso era lo que vendía. El Señor nos bendiga. Fíjese, eso es lo que hace el Señor, dice, o lo que es capaz de hacer el Señor. Es como Él tiene tal dominio de las cosas y es tan grande que si Él quisiera, ¿cierto?, puede hacer esto con 3 dedos, ¿cierto?, juntar todos los países del mundo. Eso para nosotros es algo, hermano, inimaginable. Bendito sea el nombre del Señor. Es algo inimaginable. Lo más grande que nosotros conocemos por las películas, ¿cierto?, es King Kong y Godzilla, ¿cierto? Y ni siquiera existe. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, Dios, que es real, Dios, ¿cierto?, que es tremendamente presente, Él dice, la Escritura, tan grande que Él bien pudiera juntar, ¿cierto?, con una pequeña parte de su cuerpo todas las cosas del mundo al mismo tiempo, y que es capaz, dice, de extender con una parte de su mano, dice, todos los cielos que nosotros vemos, como una gran cortina cósmica, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor, que para nosotros es algo, hermano, inimaginable, pero la palabra del Señor, de alguna manera, nos la explica. Así es tu Dios. ¿Cómo se siente cuando vemos esta imagen de Dios? Un Dios tan grande que extiende como si fuera una cortina el cielo. ¿Cómo nos sentimos? Bendito sea el nombre del Señor. Nos sentimos ínfimos delante del Señor y debiéramos temer, debiéramos temblar. Bendito sea el nombre del Señor ante este Dios tan grande que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Está dándonos a entender lo diferente que es Dios de nosotros. No es como nosotros. Cuando nosotros tratamos esto de tratar de comprender a Dios, como decía al principio, tratamos de hacerlo tan cercano que al final se transforma en otra cosa. Se transforma en un Dios humanizado, ¿cierto?, con las falencias del ser humano. Por eso, hermano, que la gente del mundo que habla de Dios y que no conoce al Señor, hermano, termina hablando de Dios como si fuera una persona como ellos, que se equivoca, que peca, que es ignorante. Bendito sea el nombre del Señor, que no tiene el conocimiento de las cosas, que tiene maldad en su corazón. ¿Por qué? Porque lo ponen a su nivel. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Tenga el Señor misericordia, pero la palabra de Dios nos presenta, ¿cierto?, que Dios no está a nuestro nivel. Y nos habla, ¿cierto?, de esta manera tan maravillosa que dice, el versículo 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? Aquí hay otra diferencia, no solamente una diferencia física, también hay una diferencia intelectual entre Dios y nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Uno a quién le puede enseñar? A una persona como uno, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. A una persona como uno que a lo mejor no tenga el conocimiento que uno tiene. Podemos tener, hermano, capacidades y conocimientos diferentes. Aquí yo, por ejemplo, no tengo idea de mecánica, no tengo idea de carpintería. Ahí sí le podría nombrar muchas cosas que no tengo idea. Y cualquiera de ustedes me podría enseñar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. No tengo idea de química, de matemática, mejor no hablemos porque va a haber todo un drama. Hay muchas cosas, ¿cierto?, que cualquiera me podría enseñar, o que algunas otras cosas tal vez yo podría enseñar a alguien. Pero con Dios, ¿cómo lo hacemos? ¿A Dios quién le enseñó? Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a llamar, ¿cierto?, a alguien de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, para que le explique a Dios qué pasó con el COVID, por ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. O algún científico, ¿cierto?, algún físico o matemático que le explique a Dios por qué existen los agujeros negros, qué son.
Si Dios es el que los creó, Dios es el dueño de la ciencia. Por eso en que entre Dios y la ciencia y la fe y la ciencia no debería haber ningún problema. El problema son los científicos con una mente caída, con una mente cegada, y que no son capaces, ¿cierto?, de ver a Dios en la creación. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. ¿Quién dice enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Bendito sea el nombre del Señor. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Fíjense, hermano, que muchas veces las personas caemos en el error, como decía, de pensar en Dios de una manera tan cercana que pensamos que le podemos decir al Señor en oración: Señor, mira, las cosas van mal y yo quiero que tú hagas esto porque creo que esto es lo correcto. Y oramos sin darnos cuenta, oramos de una manera en que le decimos nosotros a Dios lo que tiene que hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos ayude. Cuando nosotros hacemos eso, quiere decir que tenemos un vago conocimiento de Dios, es que lo tenemos, que tenemos un conocimiento muy pequeño acerca del Señor. Como decía, que pensamos acerca de Él como si fuera una persona como nosotros. Nosotros necesitamos muchas veces consejo. Nosotros necesitamos que alguien, ¿cierto?, nos diga lo que pasa cuando hay cosas que nosotros no podemos ver porque somos humanos. Bendito sea el nombre del Señor. Hay cosas que otras personas saben que nosotros no sabemos. Necesitamos la ayuda. La misma iglesia está constituida de esa manera para que nos ayudemos en nuestra vida espiritual los unos a los otros. El Señor lo ha hecho así porque sabe que lo necesitamos. Necesitamos animarnos los unos a los otros, ¿cierto?, en el servicio a Dios, en nuestro crecimiento espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Pero a Dios, ¿en qué le vamos a ayudar? ¿Cómo le vamos a aconsejar? Vamos a hacer una reunión, ¿cierto?, de la iglesia, vamos a hacer un concilio para decirle: Señor, yo creo que en la iglesia, nosotros creemos que la iglesia tiene que ser esto. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Cuando Él es el que creó la iglesia y Él es el que está formando, ¿cierto?, al hombre, está formando a la humanidad en la iglesia para hacer lo que Él quiere mostrar, que es mostrar su gloria a través de la iglesia. Y cuando nosotros, hermanos, lo hacemos al revés y queremos, ¿cierto?, hacer lo que nosotros pensamos que debe ser la iglesia, estamos yendo contra el plan misionero de Dios. Estamos yendo contra lo que el Señor quiere hacer y quiere establecer. Que Dios nos bendiga. El Señor nos ayude. ¿A quién dice pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Está hablando de la pequeñez de lo que para nosotros es muy grande. Bendito sea el nombre del Señor. Las islas, por ejemplo, si alguna vez usted ha estado en una isla, y islas de todo tipo, uno de repente puede conocer, ¿cierto?, islas muy pequeñas, bendito sea el nombre del Señor, pero hay islas muy, muy grandes, tremendamente grandes, ¿cierto?, en la tierra. Inglaterra, por ejemplo, o el Reino Unido es una isla gigante. Australia es otra isla muy grande, ¿cierto? Entonces, hermano, sin embargo, ante el Señor, todas esas cosas son tremendamente pequeñas. Dice tanto así que Él tiene tal dominio sobre las cosas que Él puede hacerlas desaparecer como si fueran polvo, como quien sopla, ¿cierto? Y dice: aquí está sucio. ¿Se imaginan? Que el Señor nos bendiga. Así de grande es el Señor. Dios nos dé de su gracia. Y hermano, lo que más nos impresiona de esta grandeza de Dios es que Dios es tan grande, pero al mismo tiempo es tan tierno con su creación. A mí me cuesta, no sé si a alguien le costará hacer cosas chiquititas, por ejemplo, cuando uno tenía que hacer una maqueta.
y había que hacer, ¿cierto?, una silla así chiquitita, había que hacer un sillón, y a mí me costaba porque esto de hacer esto así, ¿cierto?, hay que tener, como le dicen, motricidad fina, ¿cierto? Porque si uno hace un movimiento más brusco, rompe el mueble, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Y así para tantas cosas se necesita motricidad fina, para a lo mejor operar un cable, ¿cierto?, del electricista, que no tiene que moverlo mucho más, ¿cierto? Bendito sea el nombre del Señor. Imagínense las operaciones, ¿verdad? Las operaciones médicas. Bendito sea el nombre del Señor. Se necesita que la operación sea precisa. Y cuando tenemos, ¿cierto?, un Dios tan grande, pero que al mismo tiempo, hermano, sabe tratar con nosotros con ternura. Porque imagínense, si Él es capaz de simplemente soplar o de hacer esto y quedaríamos todos destruidos. Sin embargo, el Señor trata con tal ternura con su creación que sabe, ¿cierto?, mantenernos, sostenernos, y no solamente físicamente, sino que Él sostiene nuestras vidas espirituales. Nos ayuda, nos guarda, nos guía, nos bendice. Bendito sea el nombre del Señor. Se acerca a nosotros en nuestras tribulaciones. Imagínese, hermano, un Dios tan grande que está con usted en su pieza cuando usted está orando por un problema en la noche. Bendito sea el nombre del Señor. Y Dios está ahí escuchándole y está consolándole. Que a veces le acaricia y a veces le conforta. Bendito sea el nombre del Señor. Y está pendiente y sabe lo que a usted le pasa. Sabe lo que necesita. Sabe lo que le problema. Siendo tan grande, bendito sea el nombre del Señor. Él está cerca de nosotros. Versículo 16 dice: ni el Líbano bastará para el fuego. El Líbano es una región, actualmente existe como un país, ¿cierto? Pero una región que se caracterizaba porque tenía muchos bosques de árboles que se llaman líbanos, que son especies de robles, ¿cierto?, muy grandes, de pinos, ¿cierto?, que se llaman Líbano. Y dice: ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. O sea, hermano, nada de lo que pudiera hacer el hombre va a bastar, ¿cierto?, para satisfacer a Dios, porque todo ante el Señor es pequeño. Bendito sea el nombre del Señor. Yo mismo, me imagino, hermano, en este momento, yo mismo hablando todas estas cosas, hablando de la grandeza de Dios, y Dios mirándome así como ternurita, ¿cierto? Porque poco es lo que sé, poco es lo que conozco. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Ni el Líbano, dice, bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Bendito es el nombre del Señor. Cada país, cada nación tiene tanto orgullo, muchas veces, bueno, esto se veía mucho antes, actualmente esto se ha ido debilitando, y en cierto sentido esto es un problema, hermano, que la identidad de los países se vaya debilitando, porque va en favor del globalismo, y el globalismo significa que unas pocas personas van a tener, ¿cierto?, el poder de muchas más personas, y eso es un problema. Por eso es que la identidad nacional es algo bueno, bendito es el nombre del Señor. Pero el orgullo que muchas veces los países tienen, bendito es el nombre del Señor, el orgullo que muchas veces los países tienen, hermano, y supieran ellos que no son nada. ¿Se acuerdan de un candidato gringo, ¿cierto?, que decía: vamos a hacer América grande otra vez, ¿cierto? Se enorgullecen de sus cosas, de sus valores, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Se enorgullecen de sus logros, de sus recursos, de su naturaleza. Bendito es el nombre del Señor. Pero dice que son menos que nada. La palabra del Señor dice que son menos que nada, dice, y serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. El día que cada hombre de este mundo, aunque no haya creído en el Señor, doble su rodilla ante el Rey de Reyes. Para muchos va a ser tarde, bendito es el nombre del Señor, pero doblarán su rodilla ante el Señor. El Señor llegará y va
a reinar sobre todo. Bendito sea el nombre del Señor. Y no va a haber poder que se oponga, porque ante el Señor las naciones son como nada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Y el Señor nos ayude. El Señor habla en nuestras vidas. Y sepamos, hermanos, lo grande que es Dios, que muchas veces no lo vamos a poder comprender por completo. Hay muchos misterios para nosotros, pero hay muchas cosas reveladas para nosotros en la palabra del Señor y que son para nuestro bien. Bendito sea el nombre del Señor. Atesorémosla en nuestro corazón y sepamos que Dios es grande en misericordia, es grande en amor. Bendito sea el nombre del Señor. Como dice la palabra del Señor, que con amor eterno nos ha amado y que ha prolongado sobre nosotros su misericordia. Cuando Dios ama, hermano, no es como nosotros amamos. Es tan grande su amor. Bendito es el nombre del Señor, que no lo podemos imaginar, pero sí lo podemos disfrutar, lo podemos gozar. Usted, hermano, busque cada día al Señor en su corazón, en su oración, en la palabra del Señor, congregándose, meditando, ¿cierto?, en su grandeza, viendo todo lo que usted ve, hermano, y sabiendo que viene de la mano de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos bendiga. Dios bendiga.